Bueno, sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo que con mucho entusiasmo hacemos y muchas ganas, que se llama Por un cambio cultural hacia la libertad. Hoy vamos a abordar uno de los grandes temas de la actualidad y de la realidad y hemos titulado el podcast en Ser hombre es delito, cuando la justicia se arrodilla ante la ideología. Partimos con una frase que dice lo siguiente: cuando los derechos se distribuyen según el sexo, ya no son derechos, son privilegios. En Uruguay la justicia ya no es ciega. Vivimos tiempos en los que la palabra igualdad ha sido secuestrada por una ideología que en nombre de la equidad comete nuevas injusticias. El Estado de Derecho uruguayo, que debe regirse por los principios de legalidad, igualdad ante la ley y presunción de inocencia, hoy discrimina sistemáticamente a los hombres bajo el pretexto de aplicar una supuesta perspectiva de género. En este Estado de Derecho uruguayo, la Constitución de la República, en su artículo 8, establece que todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas, sino la de los talentos o las virtudes. Sin embargo, la práctica jurídica y legislativa ha desviado por completo este principio, en nombre de una lucha selectiva contra la violencia. Ejemplo claro de ello es la Ley 19.580, que regula la violencia hacia las mujeres basada en género y que ha transformado la justicia penal en un terreno donde el hombre es culpable hasta que demuestre lo contrario. Uno de los principios más elementales del derecho penal, la presunción de inocencia, ha sido arrasado por esta legislación. El artículo 18 de la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Uruguay, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, garantizan que nadie puede ser considerado culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero los procesos iniciados por denuncias de violencia de género, lo que prima no es la prueba, sino el relato. Y a partir de allí, con el solo relato, con la mera denuncia, sin prueba alguna, se dictan medidas cautelares contra el hombre y se le restringe el contacto con sus hijos, se le prohíbe el ingreso al hogar familiar o se lo retira directamente y se ejecutan detenciones preventivas sin prueba contundente, solo con la palabra de la denunciante. La influencia del feminismo radical y la ideología de género ha permeado nuestras instituciones, promoviendo una visión distorsionada de la justicia, que prioriza el género por encima de los hechos y las pruebas. Esta corriente ideológica ha impulsado normativas y prácticas que, lejos de promover la igualdad, han instaurado una discriminación inversa, donde ser hombre se convierte en un factor de desventaja legal. Este sesgo judicial ha sido naturalizado con el concepto de perspectiva de género, que no es otra cosa que un eufemismo para justificar la desigualdad ante la ley. En fallos recientes, tribunales penales han invocado esta perspectiva para agravar penas, negar beneficios o interpretar la prueba de manera sesgada. El principio indubio pro reo se evapora cuando el acusado es varón y el delito tiene connotaciones de género. En la justicia uruguaya, el órgano máximo, la Suprema Corte de Justicia, cuando interpusieron la acción de inconstitucionalidad de la Ley 19.580, la Suprema Corte de Justicia validó la ley, pero reconoció la tensión que genera su aplicación con el derecho a la igualdad y la presunción de inocencia, advirtiendo que la protección a las mujeres no puede implicar la pérdida de garantías para los varones denunciados. En el foro judicial somos testigos, los abogados, de manera permanente cómo se practica la desigualdad ante la ley y se vulnera el principio de inocencia contra los hombres. Y solo basta identificar una víctima, una supuesta víctima, para que el sistema caiga de lleno contra el denunciado, sin siquiera haber valorado absolutamente nada. La primera medida ya son medidas muy agresivas contra la persona. En el sistema judicial uruguayo tenemos casos por doquier, infinidades de sentencias, resoluciones, etcétera, en donde aplican esta discriminación positiva hacia el hombre. Podemos mencionar uno de ellos, por ejemplo, un fallo judicial aberrante, en la que el prejuicio suplió al derecho, y fue la dictada por el juez de Rivera, doctor Mario Gavín Sazón, en su sentencia número 926 de 2019, en la que el propio juez admite que no hubo control, violencia patrimonial y ni pruebas de insultos, pero aún así, a pesar de todo ello, decreta la expulsión del varón del hogar, prohibiciones y medidas cautelares basadas únicamente en su sexo, solamente por ser varón.
Y lo más grave aquí, aunque ustedes no puedan creer, es tan vergonzante esta sentencia que en una de sus pasajes afirma que, abro comillas, en tanto una persona posea un pene, se debe interpretar cualquier duda en favor de la mujer. Cierro comillas. Esta frase es un atentado directo contra la Constitución, los tratados internacionales, la igualdad ante la ley y el principio de inocencia. Esto no es justicia, es ideología misándrica disfrazada de sentencia, puesto que si tener pene es suficiente para ser considerado culpable, entonces hemos regresado a la barbarie. El Estado ya no protege derechos, los pisotea en nombre del feminismo radical. Pero si hay una muestra cabal de que la justicia uruguaya falla en función del sexo, es la propia existencia, la creación de los juzgados especializados en género. Su sola creación institucionaliza la idea de que la mujer es siempre víctima y el hombre potencial agresor. Se trata de tribunales que no están orientados a juzgar hechos con imparcialidad, sino a confirmar un sesgo preestablecido. Si la justicia debe ser ciega, estos juzgados le colocan un lente violeta que tuerce la balanza desde el inicio del proceso. La verdad que no existen juzgados especializados para hombres víctimas de violencia, ni para padres separados que buscan un vínculo con sus hijos. La especialización en este caso es otra palabra para referirse a una parcialidad legalizada. Y ahora vale bien la pena preguntarnos y estudiar qué efectos tuvo la ley 19.580 en, por ejemplo, los femicidios, ¿verdad? La ley está desde 2017 y a poco que uno estudia las estadísticas, los casos, se da cuenta de su ineficacia, puesto que no ha logrado reducir los homicidios contra las mujeres. Todos los femicidios han estado más o menos desde el 2012 al 2020, hasta octubre de 2024, rondan entre 20 y 30. Por ejemplo, en el 2015, 26 femicidios, no estaba la ley aplicada. En el 2017, 28 femicidios, aún no estaba la ley. En el 2018 vino la ley. ¿Cuántos femicidios hubo? 30. En 2019, 25. 2021, 26. 2022, 28, con la ley vigente. Entonces, estos datos muestran que a pesar del endurecimiento normativo y la creación de juzgados especializados y toda una estructura del género en todos los estratos del Estado e inclusive impuestos en empresas privadas, en el sector privado, la violencia contra las mujeres persiste y se ha mantenido en un nivel constante a pesar, como digo, de todos los recursos, dinero público que se destina para lo que es el negocio del género. Los femicidios no han disminuido, evidenciando la ineficacia de estas estrategias legales adoptadas. El Estado, en lugar de proteger de verdad, parece más preocupado por aplicar ideología que por lograr resultados reales. Ahora bien, no solo estos datos que les mostré hablan por sí solos, sino vean ustedes. En 2024 se registraron casi 40.000 denuncias de violencia de género. Sin embargo, solo 2.800, o sea, el 7% terminó en algún tipo de imputación. Es decir, que más del 90% de las denuncias no prosperan. En delitos sexuales, de cada 100 denuncias, solo 20 terminan en condena. Y el 97% de los condenados son hombres, la mayoría entre 26 y 45 años. Esto lo único que demuestra es que existe una verdadera industria de la denuncia, porque detrás de la denuncia hay todo un sistema perverso de lo que muchos se benefician y muchos trabajan. Eso es absolutamente comprobable. Estos números exponen dos realidades graves. Por un lado, una justicia que actúa muchas veces sin pruebas suficientes contra hombres, y por otro, una enorme brecha entre las denuncias y las condenas, que pone en duda la eficacia del sistema, tanto en su función protectora como en la persecutoria. Esto no solo demuestra un sistema profundamente injusto, sino también ineficaz. Y en el ámbito familiar, los hombres enfrentan también un sesgo sistemático. En procesos de tenencia o visitas, el varón es visto como un peligro potencial o como un proveedor desentendido y se le imponen condiciones restrictivas sin base fáctica sólida. Las denuncias falsas, aunque son muchísimas, no tienen consecuencias para el falseador y sin embargo sí tienen consecuencias devastadoras para quienes las sufren, y el sistema no ofrece mecanismos eficaces de reparación. La carga emocional y social de estas situaciones ha llevado a tragedias silenciosas. En 2021, un hombre de 36 años se suicidó en Maldonado tras ser denunciado por su pareja y verse alejado de sus hijos mediante una medida cautelar sin audiencia previa. Su carta final describía la impotencia de sentirse culpable sin ser escuchado, como estos muchos casos.
Más recientemente, en enero de 2025, el futbolista Matías Acuña fue encontrado sin vida en un hotel de Ecuador, luego de que en Uruguay su expareja lo denunciara por violencia doméstica, lo que derivó en la colocación de una tobillera electrónica. No llegó a enfrentar juicio, solo la carga del señalamiento y la condena social, porque a partir de que te denuncian, de que una mujer te denuncia por violencia doméstica, sin importar razones, el hombre queda condenado socialmente, ya es visto como un agresor. Nuestra mente está direccionada para verlo culpable, y eso es así, y esta es una de los grandes daños que se provoca con estas denuncias falsas. Lamentablemente estos dos casos seguramente no serán los últimos. Pero en este podcast que yo quería hacer no se trata aquí de negar la violencia contra la mujer, lejos de eso, sino de atacar a los verdaderos casos de violencia. Se trata de afirmar que los derechos no pueden tener sexos, los derechos son asexuados. La igualdad verdadera se construye cuando se respetan los principios jurídicos básicos de un Estado de Derecho, no cuando se reemplaza una injusticia por otra. El Estado uruguayo, que debe proteger a todos los ciudadanos por igual, ha creado un sistema legal que no resiste el test de igualdad ante la ley. Por eso, urge revisar estas normas, poner fin a la justicia identitaria y recuperar los principios que alguna vez fueron el orgullo de nuestro sistema republicano: la imparcialidad, la presunción de inocencia y la igualdad de todos ante la ley, sin apellidos ni géneros. Porque si los derechos humanos no son universales, ya no son derechos, son privilegios. Y para finalizar, recuerda siempre que esto no está ajeno a ti, porque nos pega a todos por igual. No quiera que mañana sea tu hijo, tu padre o tu hermano el que sufra el peso discriminatorio del sistema. Y con esto terminamos el podcast del día de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y viva la libertad. Es una producción de Neurobytes por Branca DJ.